Hola, buenos días. Estamos en una clase más del curso Análisis de Funciones, nivel intermedio. Este análisis de funciones es con GeoGebra. Es la clase número 7 y en esta clase pretendemos trabajar con algunas herramientas de GeoGebra que nos permitan trabajar con el concepto o con la definición de integral. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Roberto? Muy bien, vamos a dividir la clase en dos partes. Primero vamos a trabajar con el área bajo una curva, ¿sí? Y en el segundo video, que vamos a hacer más adelante, la longitud de una curva dada por una función. ¿Te parece? Muy Perfecto. bien, estamos en la página oficial de GeoGebra, geogebra.org. De aquí abrimos el GeoGebra clásico, como siempre. ¿Sí? En este caso ya tenemos graficada una función, es una función cuadrática. Fíjense que le pusimos un coeficiente cuadrático de menos un cuarto para que su concavidad sea negativa, y el vértice pusimos en 3,9, ¿sí? Para poder apreciar un poco más el área bajo la curva. Queremos trabajar en un intervalo, ¿sí? En el intervalo, en este caso en el intervalo 1,7. 1,7. ¿Sí? Muy bien. GeoGebra nos brinda ya herramientas para poder trabajar. De entrada, vamos a ver, podemos calcular, ¿sí? La integral. Escribimos integral en la barra de entradas y fíjense las opciones. Nos da función, función variable, que escribamos una función con su variable, o una función con un extremo inferior y un extremo superior del intervalo a trabajar. Como dijimos, vamos a trabajar el intervalo 1,7 en este caso y vamos a ver qué nos da esta expresión. Muy bien. Integral, primero cargamos la función, nuestra función se llama f, el extremo inferior es 1, el extremo superior es 7. ¿Sí? Vamos a ver qué nos da. Fíjense lo que hizo GeoGebra. Ya nos dio el área bajo la curva. Hasta inclusive nos dice cuánto vale esa área bajo la curva, que es 48. ¿Sí? Bien. O sea que en este caso GeoGebra cuenta con las herramientas suficientes como para hacer todo el procedimiento. Perfecto. Voy a ocultar ese 48 de ahí. No sé por qué, pero en principio quiero hacer eso. Básico, rótulo, acá etiqueta visible, nombre y valor, que no me muestre nada por ahora porque el 48 lo voy a sacar de ahí. ¿Sí? Voy a insertar un texto, voy a poner área y ahí que me muestre el área en ese intervalo. Como siempre, en el avanzado, en GeoGebra, una casilla vacía, y vemos que el nombre de la integral está con una A minúscula, entonces ahí está. El área es 48. Bien, vamos a... Aumentar el tamaño del texto, como solemos hacer también. Perfecto, ahí tenemos. El área es 48. Bien, si necesitamos la función integral, vamos a escribir integral y directamente donde dice función ponemos f, ¿sí? Y ahí está graficada la función integral. Fíjense que, bueno, en este caso me dice la integral de f. Recuerden que yo siempre tengo acá que me muestre siempre una descripción. Si quiero ver cuál es la función, entonces pongo definición. Bueno, en este caso no me graficó. ¿Por qué no me graficó, Gerardo? Vamos a ver. No sabría decirte. A ver, vamos a ver valor entonces. Ahí Ahí está. está. Ahí está la gráfica de la función. Perfecto. Muy bien. Pero si vamos a trabajar la parte conceptual, la pregunta directamente no vamos a pasar a la integral, le vamos a preguntar a los chicos cómo podemos calcular, ¿sí? la, eh, la El área bajo la curva. Muy bien, el área de qué sabemos calcular? El área de rectángulos, por ejemplo, Sí. ¿no? Base por altura. Entonces vamos a tomar el intervalo 1,7 y dividirlo en intervalos más pequeños, ¿sí? Para eso, como quiero ir variando el número de intervalos, vamos a necesitar un deslizador. ¿Qué nombre le vamos a poner al deslizador? N.
Para eso hay que considerar entero. Exacto, entero. Ya le por ponen. defecto entre 1 y 30, está bien. ¿Le dejo 1 y 30? Sí, en principio está bien. Bien. Después podríamos ver de agregar más intervalos. Bien. Ahí está. Entonces, para lograr una precisión aún mayor. Bien. Ahora, GeoGebra nos ofrece dos opciones para calcular la suma de áreas de rectángulos. Una se llama inferior y la otra superior. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Va formando los rectángulos que son por defecto o por exceso a la curva. Muy bien, entonces podríamos decir como que algunos están inscriptos bajo la curva, ¿sí? Y otros superan a la curva. Bien. Vamos entonces por la suma inferior. Hay un solo comando, ¿sí? Y vemos que nos pide que marquemos la función, el extremo inferior, el extremo superior y el número de intervalos. Y en ese número de intervalos vamos a usar el deslizador. Entonces, comenzamos. La función es f. El extremo inferior 1, el extremo superior 7 y el número de rectángulos dice n. Muy bien. Perfecto. Fíjense que como es una suma inferior, el rectángulo está dentro, ¿sí?, del área que queremos calcular. Si miramos, acá obviamente nos está faltando, ¿sí?, toda esta parte, pero como es nuestro primer intervalo, es la primera aproximación. Bien, voy a dar Enter y lo que voy a hacer para ir comparando, voy a escribir, ¿sí?, nuestra suma acá. En este caso la suma inferior. Vamos a ingresar texto nuevamente. Voy a poner suma inferior casilla vacía. De GeoGebra. ¿Y cómo se llama? Nuestra suma se llama B. Entonces una B minúscula, ¿sí? Bien. Como siempre, el cuidado de usar las letras mayúsculas o minúsculas según corresponda. Bien. Para que GeoGebra lo interprete. Bien, estamos lejos del 48, ¿no? Pero sí. Es notoria la diferencia que hay justamente entre ese rectángulo y lo que es la curva. Bien, para ir aproximándonos más, iríamos aumentando, perdón, el número de intervalos o el número de rectángulos. El siguiente será 2 y el primero va a ir de 1 a 4 y el segundo de 4 a 7. Ahí está. Mejoró. Sí, bastante nuestra aproximación. Exacto. Vamos a seguir aumentando. 3, 4, bueno, y así sucesivamente. Fíjense cómo se va aproximando. Estamos cada vez más cerca. Con 30, un poquito lejos todavía, ¿no? Sí. Capaz que le aumentamos un poquito más. Vamos a cambiar las propiedades del deslizador. Por lo menos capaz que tengamos que llegar hasta 100. No, vamos a hacer hasta 50 nomás, Gerardo, para que no quede tan feo el gráfico. Y ahora después, cuando trabajemos con la suma superior, sí vamos a usar las dos. ¿Te parece? Sí. Bien. Entonces ahí tenemos 47.7. Esa es nuestra aproximación por defecto. ¿Sí? Claro. Así se suele decir cuando es menor. Conceptualmente lo que queremos resaltar es el hecho de que estos rectángulos, a medida que la base se va haciendo más pequeña y la cantidad aumenta, van aproximando mejor el área que hay bajo la curva. Nos sirve este ejemplo espectacular para después trabajar la definición de integral, ¿no? Sí, porque acá también se aprecia esta cuestión que habíamos hablado en la derivada de llevar al límite esa situación. Ahí no tiene sentido lo que yo hice hoy, que fue buscar la función derivada, ¿sí? Claro. Pero para trabajar con los alumnos obviamente no la voy a ver hasta que no la definamos, ¿no? Bien. Vamos ahora a calcular la suma superior. Entonces, en la entrada, primero voy a ocultar la inferior. Bien. Vamos a escribir suma. Acá tenemos suma superior, el mismo comando. Una sola opción. F 1, 7 y N. Muy bien. Fíjense ahora que los rectángulos cubren toda el área que estábamos necesitando, ¿sí?
como dijimos hoy, van por exceso. Bien, voy a ocultar la etiqueta acá. Ahora lo que voy a hacer es copiar esto. Control C, Control V. Muy bien. La inferior la voy a dejar abajo y la superior la vamos a cambiar. Bien, suma superior. La letra es la C. Bien. Ok. Perfecto. Ahí tenemos entonces suma inferior y suma superior. Vamos a ver cómo se acerca la suma superior, que en este caso va a ser por exceso, ¿sí? Con valores seguramente mayores a 48. Y ahí está, con un número de intervalo, con el número 50 de intervalos o de rectángulos tenemos 48,3. ¿Está? Habría 3 décimos de diferencia. Muy bien. Ah, me creó otro deslizador. A ver, ¿a quién le cambió el nombre? Voy a borrar este. Vamos a ver si la suma inferior sigue teniendo... No, acá estoy mirando el texto. ¿Cuál era? B, ¿no? B. Está, sigue teniendo Sí. la N. Voy a ocultar esto por las dudas. Estaba asociado, se ve que ese objeto. Sí. Sí. Bueno, vamos a modificarlo los dos. A ver si le cambió este. Suma inferior. Acá está. Acá cambió. Le vamos a poner B. Y ahora borrar este. Bien. Veamos si solucionamos ese problema. Bueno, eso lo hizo GeoGebra nomás, creo, ¿no? Bien. ¿Cómo haríamos, Gerardo, para, si tenemos la suma superior y la suma inferior, cómo haríamos para aproximarnos más todavía a... Bien, utilizando una estrategia muy común al momento de hacer un resumen entre dos números y es el promedio. Muy bien, vamos entonces a calcular el promedio, otro texto. En este caso lo interesante es que vamos a incluir una operación en ese texto. Muy bien, vamos a escribir suma nomás. Avanzado, GeoGebra, casilla vacía. Muy bien, como es el promedio, abro paréntesis, B más C Sí. dividido 2. Ok. Vamos a cambiar el tamaño. Y ahí tenemos un promedio de los dos anteriores, 47,99. Ahí ya estamos muy cerca, ¿sí?, de lo que habíamos encontrado como valor exacto que nos había dado GeoGebra del área. Para estas 29 divisiones tenemos un centésimo. Con 50 ya casi llega al valor exacto. Sí. Casi digo porque si tomáramos más decimales, Claro, veríamos encontraríamos la diferencia que hay entre uno y Exacto, otro. exacto. Bueno, me parece que para comenzar a trabajar el concepto de integral es espectacular. Yo siempre recuerdo cómo nosotros estudiamos y teníamos que imaginarnos todo esto. Sí. ¿Sí? No sabemos si esto es mejor o peor, pero sí permite como acelerar ese proceso. Intuimos que sí trabajamos en pos de eso. Claro, intuimos que es mejor y el chico va a tener una mayor y mejor comprensión, ¿sí?, de lo que va a ser la integral, que lo trabajaríamos en una clase posterior, ¿no? Bien, hasta acá estas herramientas. Ahora en el próximo video trabajaremos Con otro caso bastante particular. muy bien. Hasta luego.